Ustedes seguramente en estos tiempos habrán escuchado hablar de un concepto que se llama las fake news, o sea, las falsas noticias, que circulan mucho en las redes sociales. Por eso uno debe ser muy cuidadoso cuando comparte alguna noticia o cuando cree que está subiendo una buena noticia a las redes sociales. Bueno, a veces fallamos en subir noticias porque muchas veces son falsas. Y lo que también se llamó y se llama los storytelling, las storytelling en la cobertura mediática, ¿sí? ¿Qué son las storytelling? Las storytelling es el arte de contar historias. La forma, muchas veces el guión de una película, de un documental, tiene que ver con una hilación de hechos, y eso es una forma de contarlo muy artística. Bueno, hoy también las noticias hay una forma de hacer storytelling, y esto es lo que vamos a hablar sobre la cobertura mediática de los hechos que ocurrieron en Siria desde hace 8 años. Estamos a muy pocos días de cumplir los 8 años del momento que comenzara esta crisis en Siria, este conflicto. A partir de esta guerra implantada en Siria, los estudiosos de la comunicación van a estar muy interesados en la investigación que les tocaría en el futuro hablar acerca de la propaganda que se difunden en las sociedades, especialmente las sociedades que se dicen a sí mismas libres y democráticas, de noticias como si fueran reales, estas storytelling, que posiblemente no lo sean, pero las estudian como o las difunden como reales. Siempre hubo complicidades entre los medios de comunicación privados y el Estado, pero nunca como en este momento. Nunca como en este momento la complicidad entre algunos medios y algunos gobiernos, o lo que nos toca decir como narrativas oficiales, privilegiando esas narrativas oficiales de guerra e ignorando otros puntos de vista. Revelan el papel de la propaganda para adoctrinar a las sociedades a favor de una agenda pro-guerra. La noción de que los periodistas son cómplices para reforzar las narrativas y agendas oficiales es lo que surgió con mayor vehemencia en este conflicto en Siria. Ya no son algunos medios como era en el pasado, ahora son casi todos los medios. No nos han dicho de qué se trataba, pero sí nos dijeron que en Siria había una guerra civil. Nos dijeron que Bashar al-Assad era un dictador y que había que liberar a Siria. Nos dijeron que de la nada, así, de la noche a la mañana, surgió un grupo extremista, fanático, y entonces Estados Unidos, con esa misión, supuesta misión, y sus aliados, tendrían que ir a liberarnos, a sacarnos a estos extremistas. Nos dijeron también que Rusia y que el ejército sirio estaban bombardeando con barriles incendiarios a la población siria. Nos dijeron tantas cosas, tantas. Desde el inicio del conflicto sirio, la desinformación fue el tema central. La cobertura mediática de este conflicto ya estaba diseñada junto a los elementos que estarían entrando en juego en el plano militar desde tiempos atrás. No es ajeno el hecho, por ejemplo, que en el año 2009 se haya introducido en Siria alrededor de 1000 teléfonos satelitales. 1000 teléfonos satelitales. ¿Saben cuánto costaban cada uno de esos teléfonos satelitales así en el mercado negro? Alrededor de entre 1000 y 1500 dólares. Teléfonos satelitales. Se han distribuido alrededor de 1000 en el año 2009. Y esto lo pagó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los aparatos fueron distribuidos a personas entrenadas para ser utilizados. La relación de las mentiras, las falsificaciones, las tergiversaciones llenarían una enciclopedia. Cabe recordar como ejemplo el caso de esta mujer, Zainab, que según estos medios ha sido torturada, ha sido descuartizada por el ejército sirio, pero a la semana esta chica Zainab apareció.
ella se escapó de la violencia familiar y la dieron como que había sido torturada por el ejército. Apareció esta muchacha en la televisión de Siria dando su testimonio. ¿Quién es el que filtró esta información? Amnesty International, por ejemplo, Human Rights Watch, otro ejemplo de organizaciones de derechos humanos. Pero cuando apareció con vida, se quedaron callados. No dijeron ni una, no rectificaron esa información, no dijeron nada. Bien, las storytelling en este conflicto, en la crisis de Siria, tiene que ver con la esencia de la propaganda que se daban en los medios de Occidente. No solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, lo que se omite, lo que queda fuera del discurso de la sociedad, lo que nunca la sociedad se entera. Los periodistas refuerzan implícitamente estos puntos de vista, pero dejan otros de lado, estableciendo parámetros de qué es lo aceptable y lo que es ignorado en el debate de la política exterior. Si hiciéramos un seguimiento de algunos medios de comunicación, los más grandes, si escogiéramos solamente 4 de Estados Unidos y de la Unión Europea, veremos que las editoriales del resto del mundo van a tomar el mismo discurso sin cuestionarlo. Y así se les niega a los lectores y a los televidentes formar una opinión distinta a la que ellos están recibiendo. Pasa lo mismo en América Latina, exactamente lo mismo. Recibimos una información y a partir de ahí no hay forma de desbaratarla, esa información. Vamos a tomar algunos puntos o algunos marcos que se usaron durante estos 8 años. Por ejemplo, se dijo que Estados Unidos iba a ir a derrotar a ISIS y hacer la guerra contra el terrorismo. En el 2014, Estados Unidos, junto con otros aliados, formaron una coalición e invadieron Siria, sin el consentimiento del gobierno de Siria y sin la autorización del Consejo de Seguridad. La excusa era derrocar el terrorismo del ISIS. A lo largo del 2018, por ejemplo, el Times enfatizó continuamente la importancia de mantener las tropas de Estados Unidos en Siria para derrocar a ISIS, describiéndolas como vitales para desmantelar la amenaza del terrorismo mundial. La atención se centró en los esfuerzos militares norteamericanos para degradar y acabar con el Estado Islámico. Nadie se planteó como absurdo esta afirmación, ningún periodista. Claro, fue cuando veíamos a las Toyotas circular desde Irak a Siria, pero nadie decía nada. Nadie escribió acerca de este tema, salvo los medios alternativos que muy poca gente lee. Un estudio reciente concluye que los norteamericanos tienen una posibilidad entre 3.600.000 de ser asesinados en un ataque terrorista y existe una mayor probabilidad de que sean asesinados por un loco en alguna escuela, como lo hay casi a diario, o que un accidente en la calle, o que disparen, porque como son asiduos del tema de las armas, que se disparen a sí mismos. Bueno, esto es algo real, esto es un estudio que han hecho ellos. Además, asociar el terrorismo principalmente con los musulmanes revela la naturaleza orientalista y prejuiciosa que tiene el discurso político en los Estados Unidos. Un estudio de New America descubrió, una investigación que han hecho, que la amenaza de la derecha es mayor que con 2/3, por ejemplo, de 37 a los 65, de incidentes del terrorismo doméstico, en el 2017, cometidos por extremistas de derecha, que tienen así un discurso muy racista, muy antimusulmán, muy homofóbicos, motivaciones fascistas, antigubernamentales, xenófobos. Bueno, la relación es esta, 37 a 65. El otro marco que se utilizó así en forma permanente en los distintos medios es la brutalidad de esta dictadura, el régimen del que se habla mucho, de Assad, y sobre la estabilidad de Siria.
Las campañas de propaganda suelen contener elementos de verdad, pero la mayoría son mentira. En el caso de Siria, la propaganda en los medios de comunicación se ve favorecida por la naturaleza, según lo dicen, brutal y atroz del régimen de Siria. Este presidente, con la ayuda del poder aéreo ruso, bombardean y aplastan en forma indiscriminada a ciudadanos sirios en Homs, en Alepo, en Hama, bueno, y que han provocado muertes, ponen cifras, ¿no? Así, cifras gigantescas. Según el relato, estoy hablando del relato que emplean los medios norteamericanos, en especial los gringos, Assad usó bombas de barril contra su propio pueblo, que son conocidas por la máxima destrucción, y ha usado también armas químicas, otro de los temas recurrentes, contra civiles en Guta, en Duma, en otros lugares. Se ganó la reputación de torturador en las cárceles, ¿no? La violencia sistemática de las fuerzas gubernamentales. Bueno, todos estos elementos, se habló de 400 o 500 mil asesinados, muertos, de 5 millones de desplazados y refugiados. Bueno, estos son los temas que los editoriales de los periódicos se han planteado permanentemente sobre la brutalidad del régimen sirio. Pero ninguna parte de estas editoriales se sugiere que la presencia militar norteamericana tiene que ver con el papel de Estados Unidos de armar a los llamados rebeldes sirios, a los contra, como algo que alimentó la guerra, la inestabilidad, las matanzas, el genocidio en Siria. Lo mismo lo han hecho en Irak, en Afganistán, en Nicaragua. Otro de los temas marco es el derecho internacional y el orden mundial. Por supuesto que Estados Unidos es el primero que habla acerca de el derecho internacional, que hay que respetar las normas internacionales, el respeto a las leyes internacionales, el que más énfasis pone en el Consejo de Seguridad a través de sus representantes, lo mismo los otros países que forman parte del Consejo de Seguridad en forma permanente. Pero ustedes saben que Estados Unidos, junto con otros países como Francia, Reino Unido, están en Siria, han invadido Siria desde hace 4 años y medio, no se han retirado, y esa invasión ha sido sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, o sea, están fuera de las leyes internacionales, ellos que hablan tanto del respeto a las leyes internacionales. Otro de los temas recurrentes, marco en estos medios de comunicación, recurrente significa que lo hablan casi a diario, es el humanitarismo que tienen los norteamericanos, y la cuestión, por ejemplo, kurda, en el tema de Siria. Alrededor de 7.000 medios, 7.000, o sea, casi uno por país, casi 3, 4 por país más o menos, han informado en forma cíclica a todo el mundo de la brutalidad del régimen, de la guerra civil en Siria, el ciclo de revolución y represión, cediendo luego a lo que se llamó guerra civil, todos atrapados en un ciclo donde nunca se saldría de esta violencia, que los sirios estarían siendo víctimas de la hambruna. Se habló de 1,5 millones de sirios que están desnutridos en una hambruna terrible. Se habló de que se tendría que abrir un corredor humanitario para que los norteamericanos llevaran ayuda humanitaria a Siria. Bueno, por ejemplo, mucho se habló del éxodo sirio y que cómo cruzaban el Mediterráneo, mostraban imágenes, el cruce del Mediterráneo o el cruce de fronteras en Europa, en esas fronteras militarizadas. Sin embargo, nunca se habló de las sanciones económicas que llevan a cabo los norteamericanos junto con sus amigos europeos, que hacen que haya una crisis humanitaria en un país. Siria hace 8 años que está bajo sanciones económicas. Sin embargo, Siria no ha necesitado ninguna ayuda. Sí no se habló de la ayuda humanitaria que ha llevado
que llevan a diario los rusos, por ejemplo, a Siria. Se habló, ayer mismo estaba llegando una ayuda humanitaria a ciertas regiones en Siria de parte de los rusos. De eso no se habla, pero sí se habla de la necesidad de la ayuda humanitaria norteamericana, y que sabemos que esa ayuda humanitaria termina siendo armas que se les lanza en el desierto. Así fue y así ha sido fotografiado a los llamados rebeldes, en realidad a ISIS. Lo mismo pasó con los kurdos. Se habló mucho acerca de salvar a los kurdos, una narrativa que se instaló en todos los medios, inclusive en los medios alternativos, que hay que ayudar a los kurdos, hay que salvarlos, lo más importante es que se contradice con la historia oficial norteamericana. ¿Por qué? Porque la relación entre Estados Unidos y Turquía ha sido siempre muy bien aceitada, y con muchas traiciones con respecto de los norteamericanos a los kurdos. Recientemente, cuando anunciaron que se iban a retirar, iban a dejar a los kurdos, a los turcos entrar en la zona donde están los kurdos. Bueno, esta cuestión, esta dualidad permanente que ha ejercido Estados Unidos con respecto a los kurdos no se menciona, pero sí se habla de Saif Rohana, por ejemplo, acerca de Salvemos a Rohana, que es el tema de los kurdos, de las mujeres kurdas. Se les ha levantado un monumento a las mujeres kurdas, y no se habló de las mujeres, resto de las mujeres sirias también, que han estado luchando junto a los hombres. Bueno, temas recurrentes ha sido la guerra civil. Todos los días se habla de la guerra civil, acá mismo en los medios argentinos, que el Estado sirio está siendo gobernado por una minoría religiosa. Esto es también de temas recurrentes. Bien, definitivamente nunca se habló de que en Siria nunca se vivió una dictadura, de que en Siria es un país soberano que pide a gritos que se vayan los invasores y que se vayan los grupos terroristas. Por eso está luchando Siria, su ejército, junto a aliados como es la Federación Rusa, como es el Estado Islámico de Irán, la República Islámica de Irán, que son los que ayudan definitivamente a Siria para que se libere de este parásito que es el terrorismo. Nunca se informó acerca del genocidio que está viviendo el pueblo sirio a raíz de la presencia de estos grupos que han sido alimentados por los norteamericanos. Esto seguramente la población norteamericana no lo sabe. También no sabe acerca de cómo se ha mediatizado todo este conflicto, cómo se han armado escenas para que simulen ser la caída de Damasco. Esto todo ha sido fabricado, ideado y fabricado para poder ser puesto en práctica. Bueno, pero tampoco se habla de cómo se lograron independizar o desocupar a Alepo, a distintas provincias de Siria, cómo pudieron derrocar a los extremistas, a los terroristas. Nunca se habló de cómo ha ayudado el ejército a liberar a ciertas regiones de Siria y ayudar a la población a volver. Nunca se habla de cómo los campos de refugiados son utilizados por estas grandes naciones humanitarias, democráticas y civilizadas para sus fines. Esta es la cobertura que está haciendo y que sigue haciendo los grandes medios de comunicación. Y este es el storytelling que utilizan para demonizar a Siria.